Ok, chicos. El tema a trabajar es la continuación de Historia del Perú de la clase anterior. En la clase anterior trabajamos y iniciamos con lo que era la República Aristocrática, ¿cierto? Y mencionamos algunos presidentes, ¿sí? Los primeros presidentes que estaban a cargo en ese entonces, desde el año, si no me equivoco, 1899 a 1912. ¿Sí? Pudimos ver algunas pequeñas biografías y alcances de el presidente Eduardo López, ¿no? Que fue el primer presidente que mencionamos en estas épocas antiguas, épocas pasadas de el transcurso y que pasaron por la presidencia de nuestro Perú, ¿no? También mencionamos a José Pardo Ibarreda, también, ¿cierto? Y culminamos con la presidencia de Augusto B. Leguía. El día de hoy vamos a continuar con las presidencias que hubieron y bueno, vamos a hablar acerca de Guillermo Billinghurst. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver entre los años 1912 a 1919. Vamos a continuar. Dice, las elecciones de 1912, Billinghurst ganó las elecciones, sin embargo, las elecciones fueron anuladas al día siguiente. Él las ganó y sin embargo las anularon. Vamos a ver por qué. El Partido Civil movía todas sus influencias para evitar la llegada de una democracia, o sea, del demócrata. Billinghurst era un presidente que tenía, como digamos, como estereotipo, gran importancia él ponía en lo que es la democracia, ¿no? Que hubiese la participación, que todos tuvieran opiniones, ¿no? El escuchar también al pueblo y lo que quería el pueblo. Sin embargo, el Partido Civil no quería, pues, no les convenía que llegara, pues, un demócrata a gobernar nuestro país, ya que estaban dentro de lo que es, usted sabe que la política es muy amplia, ¿no? Entonces trataron de hacer un movimiento, una jugada indebida para anular, ya que había salido elegido el presidente Guillermo Billinghurst. Dice, a Billinghurst se le llamó con cariño Pan Grande. Ese es el sobrenombre que le colocaron al presidente Guillermo. Querido, era muy querido por todos los obreros, llevado al poder por los sindicatos. Significó Billinghurst un caso particular, la de un hombre rico que se apoyó en los sectores más pobres del Perú. Su odio hacia el partido civilista, hacia la oligarquía de la cual era parte, le hicieron granjearse la simpatía de los sectores populares del país. Es el primer gobernante elegido por el pueblo. Bueno, nos dice, chicos, acá que este presidente fue un presidente que, a diferencia de los otros mencionados, fue un presidente de un nivel económico alto, ¿no? Elevado, es decir, una persona pudiente, una persona de una clase social privilegiada, por decirle así, ¿no? Y sin embargo fue un presidente que escasez económica no tenía. Sin embargo, por ello, ¿no? Algo que dejó como muestra, creo, de humildad y de compañerismo, de identificarse con el pueblo, ¿no? Con toda la gente, fue justamente dedicarse y ayudar a esos sectores pobres, ¿no? A la clase, digamos, de la pobreza, a la gente de situación económica baja, humilde, ¿no? Fue justamente a esos sectores en el cual él trató de ganar más simpatía y llegar más a ellos, ¿no? Por ello, justamente el pueblo, que era, ustedes saben, ¿no? El pueblo que era la clase menos privilegiada, fue atendido por este presidente, pese a que él muy, aparte de tener, ¿no? El gobierno, digamos, a cargo de él, simplemente no dejó de lado, sino que puso mayor atención en la gente humilde, la gente pobre. ¿Sí? Por ello ganó el cariño de todo el pueblo, ¿no? Dice, se estableció la jornada de 8 horas para los obreros del muelle y la dársena del Callao, destacándose su dirigente Delfín Lévano. ¿Okay? Entonces, bueno, antiguamente el horario de trabajo era un horario demasiado amplio, pues no había un tope de horario. Y este presidente fue el que estableció las 8 horas laborales. Hoy en día, en la mayoría de trabajos, ¿no? Que es un trabajo normal, no es trabajar las 8 horas, ¿no? Laborales. Hay gente que trabaja sobre horas, ¿no es cierto? O sea, trabaja 10, 11 horas, 12 horas, de repente con un pago adicional. Pero justamente se promulgó esta jornada
que los trabajos deberían tener como máximo 8 horas, ¿no? Para cada obrero. Obviamente todo el pueblo estuvo a favor de él, entonces era más acogido y más querido también, ¿no? Dice, inició la construcción también de viviendas populares, que por su costo simbólico estuviera al alcance de la clase trabajadora. Mire qué bueno. Dice, las primeras casas de intereses sociales levantadas por el gobierno fueron construidas en el barrio de Malambo, en el Rímac. Entonces, este presidente no solamente se codió o tomó cariño por la gente del pueblo, por escucharlos, por atenderlos. Yo considero que se involucró bastante con su situación, pese a que él era rico, un presidente rico, se involucró con la necesidad del pueblo, ¿no? Con sus carencias. Se veía de que justamente como eran personas trabajadoras de situación escasa y humilde, ¿no? El padre de familia trabaja por llevar el alimento al hogar, por llevar el vestido a sus hijos y obviamente sus ingresos no abastecían como para poder de repente comprar un terreno o tener o adquirir un departamento o algo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este presidente? Justamente inició la construcción de ¿qué? De viviendas populares que por su costo simbólico estuviera aquí al alcance de la clase trabajadora. Es decir, este presidente pensó no solamente en forma general, sino que pensó en los que son menos escuchados, ¿no? Que es la clase pobres, ¿no? El pueblo, que son los menos atendidos, son los que menos economía tienen y tienen que abastecerse con lo que reciben, con lo que recepcionan. Él pensó justamente en que al ver que no había, que su sueldo, ¿no? De estos obreros, de los trabajadores en sí, no era suficiente como para poder adquirir una vivienda, es que él justamente elaboró esta obra, ¿no? Esta construcción de viviendas. Y obviamente es ahí donde está estas primeras casas que fueron construidas en el RIMAC, ¿no? Quienes no han escuchado
Muy bien, chicos, vamos a ver acerca del segundo gobierno de José Pardo, ¿ya? Y en el segundo gobierno, porque hemos visto en la primera etapa, en la clase anterior, acerca de su primer gobierno, ¿cierto? Y hicimos unos pequeños alcances de su segundo gobierno, pero vamos a ver en sí a qué nos referimos y qué cosa es lo que hizo el presidente en su segundo gobierno, ¿no? De nuestro Perú. Dice, el segundo gobierno de José Pardo y Barreda en el Perú se inició un 18 de agosto del año 1915 y culminó el 4 de julio de 1919. Completó su periodo de presidencia. Fue el último gobierno, recuerde, fue el último gobierno de la llamada República Aristocrática, que dio pase al llamado oncenio de Augusto B. Leguía. Bueno, ¿qué pasa? Que con el presidente José Pardo en su segundo gobierno ya por fin se da cierre, se pone alto a lo que es el gobierno de la República Aristocrática. Ahí es donde ya ahí se da fin, ¿no es cierto?, al gobierno de la República Aristocrática. Es el último gobierno que hay dentro de ese periodo, ¿no?, dentro de esa forma. Muy bien, esto después del gobierno de José Pardo es que lo que da pase al oncenio de Augusto B. Leguía. Recuerdan que dijimos que se llamaba oncenio justamente porque Augusto B. Leguía fue reelegido inclusive hasta en 3 ocasiones, ¿no? Y llamado oncenio porque fueron 11 años consecutivos los que él estuvo a cargo de la presidencia, ¿no? A cargo de, como representante dentro de lo que es la política de nuestro país. Muy bien, nos dice también, continuamos, José Pardo asume el poder en medio de una grave crisis económica y social originada por la Primera Guerra Mundial. Imagínense, debido a la Guerra Mundial nuestro país quedó con los recursos económicos en el suelo. Estábamos con escasez, con déficit, ¿no? Estábamos con escasez económica, escasez monetaria. Se producen, dice, movilizaciones obreras y estudiantiles exigiendo reivindicaciones laborales y académicas. Se organiza el movimiento estudiantil dirigido por el líder máximo de Federación de Estudiantes, Víctor Raúl Haya de la Torre. A ver, para entender lo que es movilizaciones, ustedes han visto que cuando por ejemplo hay los médicos o los profesores no les pagan su sueldo, estamos hablando de los profesores o los médicos del Estado, ¿ok? ¿Qué hacen? Hacen huelga, ¿cierto? Y se van, sacan pancartas, ¿no? Salen a las calles digamos, a hacer sus marchas, ¿no? A eso le llaman movilizaciones, ¿ok? Entonces, en ese entonces también lo que ocurría era que estas personas, ¿no? Es decir, tanto los grupos estudiantiles como los obreros, ¿sí?, comenzaron a hacer, dice, movilizaciones, ¿no?, para que puedan reivindicar sus situaciones laborales y académicas, o sea, exigiendo una mejora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Estas personas no se dirigían solas, tenían un cabecilla, digamos así, un líder. Ese líder era Víctor Raúl Haya de la Torre, de quien vamos a posteriormente probablemente ver, ¿ok? En este gobierno de José Pardo también dice, se promulgó la Ley General de las 8 horas laborales, de jornada laboral, para todos los trabajadores del Perú. ¿Recuerdan ustedes que en el gobierno de Billinghurst, ya, este presidente promulgó las 8 horas laborales, pero para los obreros? ¿Se acuerdan? Que este presidente era de una clase social rica, sin embargo se allegó bastante a la gente del pueblo, ¿no? Por eso era muy querido. Entonces, ¿qué pasó? Este personaje le dio la facultad de contar con sus 8 horas laborales, los promulgó, ¿no?, para los obreros. Sin embargo, en el gobierno de José Pardo, en su segundo gobierno, él también hace lo mismo, pero a modo democrático. ¿Qué hace? Que todos los trabajadores puedan contar con esta ley de jornada de 8 horas. Todos los trabajadores, ¿ok? No solo los obreros, sino todos los trabajadores, ¿sí? A ver, dice, Augusto B. Leguía establece un nuevo régimen al que le suele denominar con el nombre de oncenio, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Bueno, chicos, es en cuanto a los presidentes trabajados el día de hoy, y hasta aquí con este presidente es que termina el gobierno de la República Aristocrática, ¿no? Nada, chicos, que Dios me los bendiga, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.